Esta es una semana de reflexión, ¿verdad? Una semana en la cual nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Amén. Una semana en la cual debemos reflexionar cada día el amor, la misericordia que el Señor tuvo por cada uno de nosotros. Que Él dejó su trono, su gracia, su reino para venir a morir por cada uno de nosotros. Cada día tenemos que entender y comprender que no solo en esta fecha podemos acordarnos la misericordia tan grande que el Señor hizo por nosotros, sino todo el tiempo. Una semana que es de reflexión, pero la palabra de Dios dice que el mundo ama lo del mundo. Hay muchos quizás que están bebiendo, que están de vacaciones, que están parrandeando. Otros lo tomamos de reflexión para estar tranquilo en casa, para acercarnos más al Señor, para entender de que cada día tenemos que recordar que Él murió, pero también resucitó, y nosotros justamente con Él, porque le hemos aceptado. Amén. Vamos a estar buscando la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4. Aleluya. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no trompieces con tu pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Espíritu Santo, que sea tú tomando el dominio, Señor, y el control de esta palabra, Padre eterno. Que no sean mis labios, Señor, dando esta palabra, sino que seas tú, Señor. Aleluya. Podemos ver, le he llamado a esta prédica: no acepte las propuestas del tentador. Gloria a Dios. Podemos ver que en este círculo se muestra la historia cuando el Jesús fue lleno por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo envió a Jesús al desierto para ser preparado. Amén. Podemos ver que Jesucristo duró 40 días y 40 noches ayunando. Pero podemos ver en este círculo que el tentador no apareció entre los 39 días hacia abajo, sino en los 40 días. ¿Por qué apareció? Apareció en los 40 días porque Jesucristo tuvo hambre. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros, los hijos de Dios, tenemos una necesidad, tenemos hambre, Él viene a tentarnos. Él viene a traer propuestas inadecuadas a nuestra vida. Y su palabra dice que Él se viste como ángel de luz. Y Él vino a tentar a Jesús con palabras. Y como Jesucristo es el verbo y es la palabra, Él también, gloria a Dios, lo enfrentó con la palabra misma. Porque Él le dijo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Lo que queremos que entendamos en esta noche es que existen momentos, temporadas, en la cual el Señor permite que nosotros estemos en un desierto por 4 puntos.
o por 4 razones. La primera es para prepararnos. La segunda es para que aprendamos a depender totalmente de Dios, para que creamos en Dios y aprender a esperar en Dios. Gloria a Dios. El primer punto: hay temporadas en que el Señor nos manda al desierto para que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Existe circunstancia que el Señor nos da un buen empleo, nos da una buena esposa, a la esposa le da un buen esposo, pero cada día tenemos que entender de que nosotros dependemos principalmente de Dios, no del trabajo, porque Él es el que provee el trabajo. Cuando nosotros dejamos, gloria a Dios, de depender de Dios y del trabajo nos pueden despedir, entonces nos quedamos sin pito y sin flauta. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, a depender totalmente de Dios, si nos echan del trabajo, no, este trabajo no me conviene porque me está quitando el tiempo de Dios, yo lo voy a dejar, yo sé que el Señor me dará otro, amén. Entonces el Señor provee. ¿Por qué? Porque ahí estamos dependiendo de Dios. Sabemos que Dios traerá otras cosas mejores a nuestra vida. No podemos depender de la esposa, del esposo, no podemos depender de un vehículo, porque el vehículo se daña, el vehículo lo puede chocar. Pero si dependemos de Dios, Dios puede darnos otro mejor vehículo. Si dependemos de una casa, de los lujos que hay en la casa, las cosas materiales se dañan. Dios permanece para siempre en nuestras vidas. Cuando aprendemos a depender totalmente de Dios, aunque nos encontremos en ese desierto, en esa prueba de preparación, podemos ver que el pueblo de Israel pasó por una temporada larga en el desierto, 40 años. ¿Por qué? Por su desobediencia. Podemos entender, como dice su palabra, pero podemos ver que en el medio del desierto a ellos no le faltó nada. Podemos ver que en el día el Señor lo iba cubriendo con las nubes y no eran maltratados por el sol. Pues podemos ver también que eran cubiertos por una nube de fuego en la cual el frío no lo afectaba. No pasaba hambre porque el Señor proveía. Amén. Entonces, así tenemos que entender que aunque estemos en el desierto, aprendamos a depender totalmente de Dios, porque el Señor va a proveer, porque Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidades. Cuando nosotros le creemos a Dios, no importa la palabra que nos dé otra persona, nosotros tenemos que mantenernos firmes, creyendo que la palabra de Dios es verdadera, de que Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Cuando Dios da su palabra, Él la cumple, pero tenemos que entender de que no es a nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Es cuando Dios decida, es como Dios quiera, no como nosotros queramos, es conforme a la voluntad de Dios. Cuando decidimos creerle a Dios, cuando Dios te dice, Nuri, te voy a bendecir, ejemplo, voy a poner con una casa, tú le crees a Dios, tú dices, Señor, tú me prometiste una casa. O a mi madre, Señor, tú me prometiste una casa, yo sé que creo en ti y tú no eres hombre para arrepentirte y tú cumples tu palabra. Yo sigo orando, yo sigo creyendo, yo sigo clamando de que tú me darás mi casa, que sea conforme a tu voluntad y que sea conforme a tu tiempo. No que estemos pensando solo en la casa, seguimos orando con fe, pero nos mantenemos dependiendo totalmente de Dios. Cuando aprendemos a esperar en Dios, toda nuestra carga, nuestras dificultades, nuestra prueba, nosotros la ponemos en las manos de Dios. Aprendemos a esperar en Él, aprendemos a creer en Él, a amar a Dios por encima de todas las cosas que Él puede darnos, porque no podemos poner nuestro amor en las cosas de este mundo, sino su palabra nos dice, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos, porque Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidades, y nosotros como hijos, todas esas cosas Él las va a proveer. Dice el libro de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Cuando nosotros aprendemos a someternos a Dios, sin importar las tentaciones que el enemigo venga, sin importar
las ofertas que el enemigo venga a hacer en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que cada día tenemos que someternos a Dios. Tenemos que pedirle, Señor, dame fuerza para soportar las pruebas, para soportar las dificultades, para soportar las propuestas inadecuadas del tentador que no son conforme a tu voluntad. Todos tenemos nuestras pruebas. Cada uno tenemos una dificultad en nuestra vida. La sabe Dios incluso más que nosotros mismos. Por cada día aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a depender totalmente de Él. Porque cuando aprendemos a depender de otra cosa que no sea Dios, el Señor no se aleja, no se va, pero como que se aparta un poquito de nosotros para ver cómo nos va. Nos despidieron del trabajo, wow. Se me enfermó el niño, wow, necesito un dinero para esto, necesito un dinero para otro. Pero tú estás dependiendo de eso, de esa cosa material. Tú dependiste del trabajo, dejaste de ir a la iglesia por un trabajo. El tiempo de Dios lo está ocupando en otra cosa que no sea Dios. Entonces aprendamos a depender de Dios, a creerle a Dios y esperar en Dios. Sin importar la circunstancia que estemos pasando en el desierto, el Señor está con nosotros. El Señor nos ha respaldado bastante. No tenemos palabras en cómo expresar, en cómo agradecerle a Dios lo bueno que Él ha sido con nosotros. Quizá en este tiempo, en esta hora, hubieron muchas personas que no están en vida, que no están respirando, pero el Señor nos dio la oportunidad una vez más de estar aquí en su casa para adorarlo, para glorificarlo, para darle la gloria y la honra, porque solo Él se la merece. Aunque estemos en el desierto, aunque estemos pasando por dificultad, cuando vengamos así como se tornó esta adoración, esta alabanza hermosa, que le entreguemos a Dios nuestra mejor adoración, nuestra mejor ofrenda. Que es importante que estemos en el desierto, Él va a proveer todo eso, porque cuando el Señor nos prepara, cuando el enemigo viene con sus ofertas, nosotros le decimos esto no nos interesa, porque el Señor que nosotros tenemos es el dueño del oro y de la plata, y Él determinará conforme a su voluntad y a su tiempo cuándo nos bendecirá. Entonces el Señor en el proceso nos da fuerza, nos enseñas a entender de que tenemos que depender de Él, aprendemos a esperar en Él, a confiar en Él. Aleluya. Y el Señor es bueno. El Señor está con nosotros. ¿Quién cree que cosas grandes y maravillosas el Señor hará con nosotros y con esta casa? ¿Quién lo cree? Aleluya. Te adoramos, Señor.